Dicen que el miedo siempre llega de noche y estas historias te lo van a demostrar. Bienvenidos a Relatos de Punta Lara. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. En Buenos Aires, década del 50, cuando los cafés se llenaban de humo y la ciudad parecían bailar entre tangos y fábricas, existía una casa antigua en Almagro, donde vivía la familia R. Ahí crecía Héctor, un joven callado, de mirada profunda y una sonrisa que, según decían sus vecinos, se iba borrando con el paso de los años. Todo comenzó con susurros en las noches. Héctor le decía a su madre que alguien lo llamaba desde el rincón del cuarto, que le repetía su nombre como un eco que nadie más escucha. Al principio lo tomaron por fantasías juveniles, pero pronto las sombras empezaron a ocupar más espacio que la luz. Su carácter cambió, dejó de comer, de dormir. Pasaba horas frente a la pared, moviendo los labios como si respondiera a alguien invisible. En un mundo donde la palabra psicología apenas comenzaba a tener peso. Su familia buscó médicos que lo diagnosticaron como un caso de psicosis incipiente. La ciencia de aquel tiempo no dudó. Lo que Héctor vivía era enfermedad y debía ser controlada. El hospital Borda, en Barracas, lo recibió como a tantos otros, entre pasillos fríos y rejas que parecían más de cárcel que de sanatorio. El joven fue sometido a métodos terapéuticos propios de la época. Lo ataban para que no se lastimara, lo aislaban cuando gritaba, y en ocasiones lo exponían a descargas que prometían calmar su mente, pero que solo lograban apagar sus fuerzas. Los vecinos, cuando se enteraron, no hablaron más de él. La familia bajaba la mirada avergonzada de un hijo loco. Pero en las noches, los internos contaban otra historia. Decían que cuando Héctor gritaba, las paredes del pabellón vibraban, que las lámparas parpadeaban, y los enfermeros juraban escuchar voces guturales que no podían salir de un muchacho de apenas 20 años. Algunos médicos lo anotaron en los expedientes: cambios de voz inexplicables, fuerza desmedida en episodio de crisis, adversiones a símbolos religiosos. Pero en los 50, esas anotaciones no eran pruebas de lo sobrenatural, sino rarezas que la ciencia aún no sabía encuadrar. Pasaron años hasta que Héctor dejó este mundo en ese mismo hospital, sin reconocimiento ni piedad. Para todos fue un enfermo mental, un psicótico, más que no había podido ser curado. Su nombre quedó archivado en papeles amarillentos, olvidado en un sótano de expedientes. Pero décadas después, cuando la iglesia comenzó a abrir sus propios estudios sobre posesiones, un sacerdote que investigaba casos antiguos revisó ese archivo. Allí encontró los registros de Héctor, leyó los informes médicos, los testimonios de enfermeros y hasta un viejo croquis de las habitaciones donde ocurrían los fenómenos. Y lo que descubrió lo dejó helado. Cada descripción coincidía con lo que hoy se diagnostica como posesión demoníaca. Los cambios de voz, la fuerza inhumana, las reacciones violentas ante objetos sagrados. Todo estaba escrito, como si se tratara de un manual. Héctor no había sido un enfermo, había sido una víctima. Un muchacho atrapado entre la ignorancia de su época y una presencia que se aprovechó de su fragilidad. El sacerdote llevó el caso a Roma, como prueba de que los demonios no entienden de épocas ni de fronteras. Y el Vaticano, en un documento que nunca se publicó, el nombre de Héctor R. quedó registrado como el joven del Borda. Hoy, quienes trabajan en los pabellones más antiguos del hospital dicen que todavía se escuchan pasos en los pasillos vacíos y voces que pronuncian un nombre con eco, como si esa presencia nunca se hubiera ido. Algunos creen que es el alma de Héctor reclamando justicia. Otros dicen que no es él, que lo que habitaba en su cuerpo jamás fue expulsado y que aún ronda esperando un nuevo huésped. Esta historia es un peso pesado, porque no hablamos de un sacerdote cualquiera, ni de un exorcista olvidado en los registros del Vaticano. No, hoy te voy a contar de un caso que, según los susurros más oscuros de Roma, enfrentó el mismísimo Papa Francisco, incluso con la desaprobación de la propia Iglesia. Corría el año 2016 en una pequeña ciudad del norte de Italia, cerca de la región de Emilia-Romagna.
Allí vivía una joven llamada Caterina, de apenas 20 años, estudiante de arte, con una sonrisa que iluminaba a todos, pero de un día para otro, esa luz comenzó a apagarse. Primero fueron las pesadillas, después despertaba gritando, con marcas extrañas en la piel, marcas que parecían arañazos, pero que nadie podía explicar. Después llegó rechazo a todo lo religioso, las cruces en la casa caían de sus ganchos. Las estampitas de santos se doblaban como si fueran de papel mojado. La familia, profundamente católica, acudió a médicos y psiquiatras, diagnóstico tras diagnóstico. Ninguno parecía acertar. En depresión severa, decían unos, un brote psicótico, aseguraban otros, medicamentos, terapias, nada funcionaba. Al contrario, Caterina empeoraba. Su voz se tornaba grave, masculina, y en las madrugadas, desde el pasillo, se escuchaban conversaciones en idiomas que nadie conocía. La familia acudió entonces al párroco local. El sacerdote, un hombre anciano con décadas de experiencia, intentó rezar por ella. Apenas levantó el crucifijo. Caterina se retorció y una carcajada gutural salió de su garganta, derribando al sacerdote al suelo. Aterrorizado, el párroco informó a la diócesis, y lo que parecía un asunto parroquial se convirtió en un expediente que llegó hasta Roma. El Vaticano, en esos años, mantenía una postura estricta. El exorcismo solo podía autorizarse con pruebas concluyentes, y lo de Caterina, según los cardenales, era un caso psiquiátrico disfrazado. Nadie quiso involucrarse, nadie, excepto un cardenal argentino, Jorge Mario Bergoglio, que ya, como Papa Francisco, había escuchado demasiadas historias similares. El Papa tomó la decisión de viajar en secreto, sin protocolo, sin cámaras, acompañado apenas por 2 sacerdotes de confianza. Llegó a la casa de Caterina en la madrugada, cuando el pueblo dormía y el silencio parecía presagiar tormenta. Dicen los testigos que apenas Francisco entró en la habitación, la temperatura cayó de golpe. Las velas se apagaron solas y Caterina, atada a la cama para evitar que se lastimara, levantó la cabeza con una sonrisa imposible de olvidar. No era la sonrisa de una joven, sino una mueca burlona, desfigurada, que lo recibió con un... Finalmente, el pastor se atreve a enfrentar a uno de los suyos. Francisco no respondió, pero sacó un pequeño crucifijo de madera, gastado de tanto usarlo en sus años de sacerdote en Buenos Aires. Comenzó a rezar, en latín, con una voz firme, sin elevarse, pero con una seguridad que hizo temblar la sala. Los acompañantes declararon después de que Caterina gritaba palabras imposibles mezcladas de hebreo antiguo, griego y lenguas que ningún humano reconocía. En su cuerpo aparecían marcas, como si garras invisibles las desgarraban desde adentro. La cama crujía y el aire olía a azufre, como a hierro quemado. El Vaticano había prohibido el ritual, pero Francisco continuó. El enfrentamiento duró horas, entre oraciones, salmos y la lectura de evangelios. Cada vez que pronunciaba el nombre de Cristo, la joven se convulsionaba y la voz gutural rugía con un odio ancestral. Hasta que, en un momento, todo se detuvo. El Papa tomó el crucifijo, lo apoyó en la frente de Caterina y pronunció: «No es a ella a quien dañas. Ella no te pertenece. Retírate». Un chillido agudo inundó la casa, tan fuerte que los vidrios de las ventanas estallaron. Después, silencio. Un silencio espeso, denso, como si el tiempo hubiera quedado suspendido. Caterina cayó dormida y al despertar, horas después, su rostro era tranquilo, sereno, con lágrimas en los ojos. La joven se recuperó. Nunca volvió a mostrar síntomas, nunca volvió a hablar con esa voz ajena. Vive hoy en otra ciudad bajo otro nombre, protegida del morbo de los curiosos. Pero lo más escalofriante no fue eso, lo más escalofriante es lo que pasó después, cuando Francisco regresó a Roma. Los cardenales que se habían negado a actuar lo citaron. Le reprocharon haber desobedecido protocolos, haber expuesto el nombre de la Iglesia. El Papa solo respondió: no podía dejar que esa muchacha muriera sin pelear. El rebaño está primero. Y eso siempre. Este expediente nunca se publicó oficialmente en los archivos del Vaticano. El caso de Caterina no existe, pero en los pasillos oscuros del Palacio Apostólico se murmura que fue la batalla más peligrosa que libró un papa en los tiempos modernos.
Una batalla contra algo que no era psicosis, una batalla contra algo que no era humano. Y esa noche, Francisco lo supo. El mal no siempre se esconde en la política ni en la ambición. A veces vive en los cuerpos inocentes y espera. Lima, 1957. El barrio de Rímac estaba marcado por callejones estrechos, balcones coloniales y el sonido de las procesiones religiosas que cruzaban las calles empedradas. Allí vivía Fabiana, una joven de 23 años, hija de un comerciante textil y de una madre devota que pasaba horas frente al altar familiar. Desde niña había sido distinta, hablaba sola, jugaba con amigos que nadie más veía y solía describir sombras que se movían en las esquinas de la casa. La familia lo atribuía a la imaginación, pero con el paso de los años los comportamientos se hicieron más inquietantes. A los 18 Fabiana comenzó a tener episodios de furia inexplicable. Podía pasar días enteros en silencio y de pronto romper todo lo que encontraba a su paso. La mirada se le endurecía y su voz cambiaba, volviéndose áspera, grave, casi masculina. Los vecinos la señalaban como loca y su padre, cansado de los rumores, la llevó a médicos que no tardaron en diagnosticarla. Esquizofrenia. El tratamiento fue cruel, como se acostumbraba en la época. Internaciones prolongadas, medicamentos que la aturdían y sesiones clínicas donde los médicos discutían de su psicopatía, como si ella no estuviera presente. En el hospital la aislaban cuando gritaba y la sujetaban cuando se volvía violenta. Cada vez que Fabiana decía que veía rostros detrás de las paredes, o que escuchaba voces que la empujaban a hacerse daño, las respuestas eran la misma: delirio persecutorio. Pero había algo que los médicos no podían explicar. Durante las misas a las que su madre la llevaba en breves periodos de libertad, Fabiana se retorcía apenas el sacerdote levantaba la hostia. Una vez, frente a la catedral de Lima, cayó al suelo y empezó a gritar palabras en latín, un idioma que jamás había estudiado. La gente se remolinó, algunos rezaban, otros murmuraban que estaba poseída. La familia, avergonzada, solo repetía: está enferma, nada más. Con los años el caso se volvió un secreto a voces en la ciudad. La llamaban la psicópata de Rímac, un estigma que la condenó aún más que su enfermedad. Pero entre los pasillos del hospital se decía otra cosa, que cuando ella dormía, objetos se movían solos, que los crucifijos en las paredes se giraban y que un médico, incrédulo, se desmayó tras escucharla pronunciar su nombre en un idioma que desconocía. Décadas más tarde, el caso de Fabiana llegó a manos de un sacerdote investigador, parte de una comisión eclesiástica que estudiaba posesiones antiguas en Sudamérica. Revisando los archivos clínicos, encontró anotaciones médicas extrañas, adversiones a símbolos religiosos, alteraciones de voz inexplicables, fuerza desmedida en episodios. Demasiadas coincidencias como los manuales de posesión que circulaban en Roma. Según este sacerdote, Fabiana nunca fue una psicópata ni una esquizofrénica. Había sido víctima de algo más profundo, más oscuro. La medicina de la época no supo reconocerla, y la Iglesia, temerosa del escándalo, jamás intervino. Hoy, quienes visitan las viejas instalaciones del hospital donde fue tratada, aseguran que en ciertas noches todavía se escuchan risas femeninas, mezcladas con voces graves, como si dos presencias hablaran al mismo tiempo. Algunos pacientes cuentan que una mujer de cabello largo se les aparece en sueños, susurrándoles que no están solos. Fabiana murió con la etiqueta de loca, pero entre los estudios recientes de la Iglesia, su nombre se cita como ejemplo de un error mortal. Un caso que la ciencia clasificó como esquizofrenia, pero que en realidad fue posesión. Una vida rota por la incomprensión y por la sombra de un demonio que, quizás, nunca fue expulsado del todo. Lo que escuchaste hoy no son simples anécdotas clínicas ni cuentos inventados para asustar. Son historias de personas de carne y hueso, de familias que creyeron convivir con la locura cuando en realidad estaban frente a algo mucho más oscuro. La delgada línea entre la mente y el demonio es un misterio que ni la ciencia ni la fe logran cerrar del todo. Y mientras esa línea siga difusa, seguirán apareciendo casos que estremecen.
Algunos lo llaman esquizofrenia, otros brotes psicóticos. Pero quienes estuvieron ahí, quienes vieron con sus propios ojos los cambios de voz, la fuerza desmedida, el rechazo a lo sagrado, saben que no todo puede explicarse con manuales médicos. Hay heridas que no son de la mente, sino del alma. Y vos, que llegaste hasta acá a este punto, ya sos parte de esta búsqueda, parte de esta comunidad que se anima a escuchar lo que muchos prefieren callar. Por eso te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu comentario y contando si alguna vez presenciaste algo parecido, o si conoces una historia que nunca se animaron a contar. Porque este espacio, Relatos de Punta Lara, existe para eso, para darle voz a lo que se esconde en las sombras. Gracias por estar del otro lado. Buenas noches.